Buenas tardes, queridos maestros. Como les había dicho anteriormente, voy a publicar ya el primer video respecto a un tema importante, interesante, bastante complejo, que es evaluación por competencias, tema que lo desarrollé en una capacitación en el Callao, que me refirió más o menos unas 4 horas, pero que para efectos de poderlo compartir con ustedes lo he editado en unos cuantos minutos, y luego saldrá otro video para poder complementar sobre lo que son los instrumentos de evaluación. Quiero puntualizar, antes de que ustedes ingresen a ver el video, algunos aspectos que son necesarios e importantes de conocer y de saber. Por ejemplo, hablar de evaluación por competencias no es hablar necesariamente de resultados. La evaluación por competencias tiene su centralidad fundamentalmente en los procesos. Es decir, tenemos que permanentemente hacer devoluciones, decirle a los estudiantes en qué se han equivocado, cuáles son los errores, de manera asertiva, saberlo cómo decir, para que los estudiantes puedan mejorar sus procesos de aprendizaje. Eso es hablar de una evaluación centrada en los aprendizajes y más no en los resultados. Hablar de una evaluación certificadora sumativa, por supuesto que es importante y necesaria, porque normativamente tenemos que rendir cuentas al Ministerio de Educación sobre cuáles son los resultados respecto a un determinado periodo. Pero eso es al final de un proceso, no es a lo largo de todo el proceso. Entonces, eso es algo que quiero que quede claro, para que luego en los detalles que ustedes van a ir viendo en el video vayan más o menos articulando estos aspectos que, como les repito, producto de tan extenso tiempo lo hemos tenido que editar. Quiero que quede claro esos dos aspectos importantes para poder permitirnos compartir ideas y compartir también experiencias. Muchas gracias, y estaremos haciendo publicaciones en otras oportunidades y se les estaré comunicando de manera oportuna. Gracias, nos vemos. La pregunta del millón. A ver, vamos a ver cómo ustedes responden. Yo sé que acaban de responder muy bien. Al final, un premio en efectivo por parte de los organizadores. Les pregunto lo siguiente. ¿La planificación y la evaluación forman parte de un mismo proceso o son dos procesos diferentes? Dice, ¿tú? A ver, ¿nos escuchamos, chicos, muchachas? Ya, muy bien. Acá ya me dice que son dos procesos distintos, pero que uno se hace perdón, son uno solo, pero que un solo proceso, pero que uno se hace para desarrollar las clases y el otro para evaluar.
repito, maestros, por si acaso, la pregunta todavía falta respuestas. Acá han dado buenas participaciones, las felicito, porque están por ahí. Como dicen los alumnos, tibio. A ver, sí. La planificación empieza desde el inicio y eso nos va a ayudar a programar todo durante el año. Así, es un solo proceso, pero como dice, es un proceso a lo largo para después ver si hemos logrado o no y después también autoevaluarnos nosotros y corregir. O sea, no solamente para el alumno, sino para nosotros. Muy bien. Ya, a todo y acá ya veo que ustedes me forman de los ponentes, ¿ah? Ya, yo me voy a sentar y lo voy a escuchar a ustedes. Pero estamos muy bien. Entonces, la pregunta también viene acá. ¿Qué debemos evaluar? Siempre y durante bastante tiempo se han evaluado los contenidos. ¿Se acuerdan o no? Sí, se evaluaban los contenidos. Entonces, ahora la propuesta es que se evalúen ¿qué cosa? Las competencias. Porque la planificación es por competencias. Las metas están establecidas en función a las competencias que se tienen que lograr. Si yo lo que quiero lograr son el desarrollo de competencias, por lógica, lo que tengo que evaluar son las competencias. Porque yo no voy a planificar por competencias y voy a evaluar por contenido. ¿Habría ahí un distanciamiento o no, maestro? Claro, o sea, decir, bueno, pues acá me casé con fulanito, pero después estoy en mi casa con otro. Y ya lo desconozco. Claro, por supuesto, pero ya les voy diciendo, porque a veces hacemos eso, o sea, nos confundimos. Ya no hay que confundirse ni de esposo, ni de enamorado, ni de nada. Pasa así en el proceso de planificación y de la evaluación. Sí son funciones en ese aspecto. Entonces, ¿qué cosa debemos evaluar? Evaluar las competencias, las capacidades que nosotros le llamamos, ¿qué cosa? Aprendizajes esperados. Por eso es que cuando ustedes planifican, hay un rubro donde dice aprendizajes esperados, ¿o no? Sí, pues, es decir, ¿qué espero que los estudiantes aprendan? ¿Qué es lo que quiero que los estudiantes aprendan? Y en este nuevo contexto, con este nuevo paradigma educativo, lo que queremos que los estudiantes desarrollen y aprendan vienen a ser capacidades para que a partir de esas capacidades podamos lograr las. Acuérdense que el profesor, pero usted no me han dicho que acá va a trabajar evaluación y luego se van a dar cuenta porque estoy hablando todo eso. ¿Ya? Vamos a ver todo este circuito. Miren, es que si yo no puedo hablar de frente de algo, hay que ponerle las bases para luego entenderlo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, maestros y maestras, hablar de aprendizajes esperados, lo que queremos lograr en las clases es entender el desarrollo de las capacidades para poder lograr las competencias. Ustedes se recuerdan que decíamos que las capacidades hay que movilizarlas y ¿qué más? Solo las movilizo si yo las movilizo por acá, por ejemplo, vamos a ponernos en una capacidad de infiere, por ejemplo, infiere por acá, transfiere por acá, pero las movilizo, pero las movilizo por separado. ¿Podré lograr la competencia? ¿Qué necesito? Integrarlas, combinarlas. Ese es el término, ojo, clave en eso. No solo movilizar las capacidades, sino sobre todo combinarlas. Y lo que se quiere hoy es buscar las competencias. Entonces, ¿cómo entendemos a la evaluación de competencias? Antes entendía como antes entendía la evaluación como el recojo de información en cuanto al manejo de contenido. Entonces, la evaluación antes tenía como objetivo, ¿qué cosa? Tenía como objetivo aprobar o desaprobar. ¿Eso era así o no, maestro? Y entonces al maestro que venía, el que jalaba más, se le consideraba mejor maestro. ¡Uy, qué verde! Entonces el profesor hoy tiembla, él nos revisa hasta los pies porque no vayamos a tener placa en los pies. Ese es el buen profesor. Hoy ese no es el buen profesor. El buen profesor, ahora vamos a entender qué cosa estamos entendiendo por evaluación de competencias o por competencias. Entonces ya se tiene que erradicar esa idea no clara, no precisa y que en realidad nunca debió existir, porque nunca debió
de que la evaluación era para reprobar o aprobar. Y entonces a los niños, los que se reprobaban, se sentían como frustrados. Es como decir que al docente lo reprueben y ¿cómo se siente? ¿Mal o no? Por supuesto, cuando la evaluación tiene que ser siempre un mecanismo de poder mejorar. Miremos acá. Entonces, la evaluación de competencias es un proceso que nos va a permitir, repito, insisto, valorar de manera reiterada, continua, permanente, no al final de mi planificación, sino permanentemente. Entonces, ya van encontrando las respuestas a la pregunta que le hice. ¿Son dos procesos distintos o un solo proceso? ¿Y serán uno al comienzo y otro al final o paralelamente? Exactamente, permanentemente. ¿Se dan cuenta? Permanentemente. Bien, entonces miren ustedes, pero no solamente es para poder valorar el desempeño del estudiante, sino también es para poder valorar el desempeño de quién? Del docente. Fíjense ustedes, miren acá, hablamos de una cuestión de binomio, maestro-estudiante. ¿El estudiante para qué? ¿Para qué hay que valorar al estudiante? ¿Para descalificarlo? ¿Para aprobarlo? ¿Para reprobarlo? ¿Para qué evaluamos? Así es, efectivamente. Así es. Primero, evaluamos para poder identificar situaciones de dificultad en los estudiantes con respecto a los aprendizajes, que son las capacidades y las competencias. Una vez detectado esas dificultades, ¿qué hace el maestro? Exacta, muy bien. ¿Ven que están bien empoderados ustedes? Se hace una retroalimentación, ¿no? Lo que hoy le llamamos evolución, pero se tiene que hacer una reprogramación para que la persona pueda mejorar en esos aspectos. ¿Quién ha nacido sabiendo? Sí, en la vida hemos venido a aprender. Exactamente. Toda nuestra vida es aprender. Exacto. Y para poder aprender tenemos que evaluarlo continuamente, si no, no podemos aprender. Entonces necesitamos que nos digan en qué estamos fallando para poder mejorar. Y eso mismo tiene que darse en la escuela. Es decir, ahora en el concepto, digamos, en el parámetro con el que vamos a ir mirando a la evaluación por competencias, eso es lo que se exige hoy, ¿no? Dice, valorar continuamente todo eso, como proceso, valorar continuamente todo esto para poder mirar el nivel de logro con respecto a una capacidad o competencia, en el caso de los estudiantes, y en el caso de los docentes, para poder desarrollar políticas de mejoramiento continuo. Y acá tenemos, ¿quién decide cuándo y con qué evaluar? El docente. Entonces, el momento y el instrumento lo decide el maestro o la maestra al momento de la planificación. Esta evaluación de capacidades implica procesos más específicos, por lo tanto, son más sencillos. Sin embargo, la evaluación de competencias requiere que el recojo de evidencia, ya nos habla de evidencias, este recojo de evidencia se realice a través de instrumentos auténticos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como los portafolios, como los proyectos, como la resolución de casos, como las rúbricas, etc. O sea, eso es lo que exige. Que para poder yo valorar la competencia lo tengo que hacer con instrumentos auténticos. ¿Qué significan instrumentos auténticos? Original. Claro, pero aparte de ser originales, que yo como maestra y tú como maestra veas, que te permita ver el desempeño de los estudiantes. Porque ustedes van a evaluar la competencia. Y cuando hablamos de la competencia, ¿qué cosa es la competencia, maestros? Es saber actuar para poder resolver un problema, para lograr un objetivo.
ejemplo, ¿cuándo yo digo que una costurera es buena costurera? ¿Cuando ella me lo dice o cuando le vemos un producto? Un producto. Y la recomiendo, ya saben, ¿no? Entonces acá lo que tienen que ir mirando, qué cosa cuando van a evaluar las competencias con instrumentos auténticos o no. Auténticos. Ahora otra pregunta de otro millón, ¿ya? Me lo voy a dar en un millón de abrazos y de afectos. ¿Cuáles serán los objetivos principales de la evaluación en el aula? A ver, objetivos principales de la evaluación en el aula. A ver, ¿qué hago? A ver, usted maestro, ¿cuál es su nombre? Javier, a ver, Javier. Ya tú ya recogiste la evidencia. ¿Qué hago con eso? Ajá, muy bien. ¿Cómo se llama eso? Miren, Javier ha dicho acá algo bien interesante e importante. Dice, evaluamos, claro, una vez que ya tengo las evidencias y he recogido todo eso, lo que tengo que hacer es ahora compartirlo con todos para saber en qué están, cómo están, ¿cierto? Pero fundamentalmente, maestro, porque ese es el kit del asunto de esta nueva propuesta en lo que es evaluación por competencia, una de las cosas principales que les pido que no se olviden, maestro. Sí, pero escuchen bien. Sí, tiene que ver con la planificación, pero escúchenme bien. Lo voy a resumir lo que han dicho los dos en algo. Un objetivo fundamental es para que la persona pueda autorregular sus propios procesos de aprendizaje. Y para que el profesor también adecue sus estrategias de enseñanza, pues miren ahí. Eso es lo que hablamos hoy de la evaluación formativa. ¿Han escuchado, no? Esa es la nueva evaluación propuesta hoy para todos, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Tiene un solo formato. Así es. Dice, los objetivos principales de la evaluación en el aula son lograr que los estudiantes autorregulen sus propios procesos de aprendizaje. ¿Cómo se logra esto? Cuando yo he recogido las evidencias y le digo, por ejemplo, a ver, mira, ¿qué has hecho? Y le planteo preguntas, ¿para qué? Para que la persona me pueda responder y llevarlo a la construcción de su aprendizaje. Y esto, si lo cambiaras así, ¿cómo quedaría? A ver si lo cambio como, claro, quedaría mejor. Ya, profesora, ya lo voy a hacer. Para esto me dejo entender, para poder autorregular sus propios procesos de aprendizaje. Pero como también les dije, que ustedes también lo han dicho muy bien, la evaluación no solamente es que yo, maestra, voy a evaluar al estudiante. La evaluación también es del propio profesor, ¿o no? Porque en esa interacción se da de ambas partes, maestro. Por eso es que dice los objetivos. Uno es que los alumnos logren la autorregulación de su propio proceso de aprendizaje y el otro es que producto de esa evaluación el maestro pueda adecuar sus estrategias de enseñanza. Lo que se hace en el día a día, porque muchos maestros lo hacen, yo sé que acá todos ustedes lo hacen. Uno se da cuenta y dice, uy, esto no me salió bien, falló. Entonces, ¿qué hago? Como falló, ¿qué hago? Exacto. Así es. Niño que todos podemos equivocar. Así es. Es sabio. Por supuesto. Entonces, que se dan cuenta y ya entienden y lo corrigen. Perfecto. ¿Y planteamos nuevas estrategias o no? Estos son objetivos que no pueden ustedes olvidar. Ojo, pregunta que seguro puede venir y de cajón. Si un niño, por ejemplo, al desarrollar una situación no lo ha hecho bien, ¿qué debe hacer el maestro? ¿Calificar inmediatamente? No. ¿Qué tiene que hacer? Exacto, pero para no le vamos a decir, soy buena gente, te voy a dar otra oportunidad. No. Está bien la oportunidad, pero tengo que decirle en qué ha fallado y cómo puede hacer para mejorar. Es decir, tengo que evidenciar dónde están los errores, pero de forma asertiva. No le puedo decir, oye, qué malo, que se equivoca. Como soy buena gente, te doy otra oportunidad. O sea, que él mismo se autoevalúe. Es que por eso es que hoy hablamos de autoevaluación, pues. Por eso es que hoy la autoevaluación es sí o sí, las cosas. Es parte de. Y ya les digo que para que el profesor obviamente pueda, ¿qué cosa? También adecuar sus procesos de enseñanza. Dice, el cumplimiento del primer requisito supone la mediación del profesor. Cuando nosotros hablamos de la
mediación docente, estamos entendiendo que el docente se convierte, ¿saben cuándo en mediador? El docente se convierte en mediador cuando el docente es capaz de reconocer las dificultades y lo que sabe el estudiante. O sea, el docente es mediador cuando dice, ya sé qué dificultades tiene Juanita, Menganita y Fulanita y cuáles son sus posibilidades, y entonces voy a aplicar diversas estrategias para que a Juanita, Menganita y Fulanita yo lo lleve a la zona de desarrollo potencial. Pero esa zona de desarrollo potencial que no la conoce el estudiante, pero que yo la conozco y que sé a dónde lo quiero llegar, significa que estamos hablando de metas, ¿o no? Esas metas, ¿cómo le llamamos hoy? ¿Dónde están las metas en nuestro documento curricular? Ya, pero está bien, pero ¿dónde se encuentran? Efectivamente, queridos maestros. Nosotros como maestros y como maestras se han planteado mapa de progreso para que, conociendo la zona del desarrollo real, sus dificultades, sus posibilidades de mis estudiantes, yo lo lleve ¿a dónde? ¿A cualquier lado? No, pues a las metas que ya están establecidas en los llamados mapas de progreso. Por eso es que para la evaluación, ahora les voy a decir que tenemos que utilizar no solo los indicadores sí, pero conocer los mapas de progreso para saber hacia dónde quiero llegar. ¿Y hasta dónde vamos? Exactamente, pero también recordando, porque les dije la vez pasada, que los mapas de progreso, por si acaso, maestros y maestras, no son techos, son pisos. Porque tenemos el piso disparejo. Durante muchísimos años el piso ha estado disparejo. Efectivamente, en las zonas de las ciudades se daba una educación por lo menos mejor. Basada en contenidos todas, pero por lo menos siquiera algo mejor. Y en otros lados había una gran dificultad para eso. Hoy, por eso que he sacado, no sé si han leído una nota que dice nadie se queda atrás. Sí. Porque las mismas metas para todos los lugares, los mismos planteamientos para todos los lugares del país, para que las metas sean las mismas. ¿Me puede entender? Entonces, le puede venir una pregunta, que les digo, por ejemplo, a ver, Juancito o Juan es un profesor de secundaria del área de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Él es un buen profesor, miren, es un buen profesor, me pueden plantear así. Él tiene en mente superar las dificultades con respecto a sus estudiantes, porque algunos saben más que otros. Entonces la pregunta puede ser, ¿no? ¿Qué rol cumple el profesor ahí? Claro, porque el mediador es el que conoce las dificultades, las limitaciones, las posibilidades para poderlo llevar a las metas. ¿Estamos claros ahí? Entonces, hacia eso apunta la evaluación. Por eso que acá le dice, el cumplimiento del primer requisito supone la mediación del profesor. O sea, yo, maestra, tengo que aplicar diversas estrategias para no para darle la respuesta al estudiante, sino para provocar que él desarrolle sus propios aprendizajes. ¿Sí? O sea, hacia eso tenemos que llegar. Y en el caso de los maestros, de realizar devoluciones adecuadas y hacer intervenir en ese proceso a los otros estudiantes también del aula. Es decir, el maestro tiene que sí, como maestro, que convertirse en un mediador. ¿Un estudiante puede ser mediador o no? Sí. Por supuesto. Pero ojo, Los líderes y los que están con... así es. Ayudan a los demás. Exactamente, exactamente. Y eso siempre lo han hecho, ¿no? Porque por ejemplo, a ver, ustedes se van a sentar, pero lo que no está bien, eso sí les digo, y también con mucho cariño, siempre con mucho cariño, lo que no está bien es que, a ver, tú que no sabes, te vas a poner con el que más sabe. Ya te ofrece, ya te pasó la vida, vas a autoestima. Pero muchos lo hacen, ustedes no, otros. Pero lo hacen, a ver, de verdad, lo mismo. Oye, usted no sabe, pone con el que sabe. La maestra le dice, a ver, tú, a ver, tu carita feliz. De evaluación, primero tenemos a la evaluación para el aprendizaje. La evaluación como aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. La evaluación para el aprendizaje se utiliza para que estos tengan evidencias de lo que están aprendiendo. ¿Qué significa esto? Esto significa, queridos maestros, que al estudiante le tienen que decir en qué lo van a evaluar o no.
¿O la evaluación tiene que ser una sorpresa? Pregunto. Tiene que informar. Exactamente. Se acabó el misterio. Antes, ¿cómo era la evaluación? Llegaban los niños, estaban que sufrían, los jóvenes, la barriga les dolía porque solo podían ir un poquito al baño, ¿se acuerdan o no? Le duele la cabeza o alguno ya se desmayaba ya. Y venía el profesor o la profesora con los exámenes, hasta los chiquititos, ¿verdad? Venía con los exámenes. ¿Qué cosa nos pondrá? ¿Qué cómo nos evaluarán? Y venía, entregaba todo. Lo mismo que eso y otra cosa. ¿Era así o no la evaluación maestra? Porque la evaluación tenía otro propósito, y su propósito era aprobar o desaprobar, descalificar o simplemente pues pasar a otro rubro. Ya. Sí, bueno, estamos ahí todos en un proceso. Yo sé que están nerviosos, pero acá tenemos una matriz de evaluación. Como está esa matriz de evaluación, ustedes tienen que definitivamente mirar esa matriz de evaluación porque es evidente lo que lo van a evaluar. Ya en la parte del desempeño pedagógico, en la parte del desempeño, que tiene que ver ya propiamente con el nivel, con el ánimo que se desempeñan, con eso lo van a evaluar. Entonces tienen que obviamente conocer todos esos lineamientos. Tienen que ser tranquilo nada más. Bueno, la evaluación para el aprendizaje, decíamos, se utiliza para que los estudiantes tengan evidencia de lo que están aprendiendo y para que los docentes puedan tomar decisiones que afecten a la planificación en el corto plazo. Por lo tanto, acompaña permanentemente a ambos procesos. Y acá hay que rescatar, quiere decir maestros, que a los alumnos hay que decirles en qué van a ser evaluados y cómo van a ser evaluados. Profesora, pero todos se van a sacar 20, pero se están olvidando de algo. Ustedes se están olvidando, ustedes no otros, ¿ya? Se están olvidando de que la evaluación no es para poner un rojo, para desaprobar. La evaluación es para recoger información, para que esa información la pueda procesar y pueda tomar decisiones oportunas y pertinentes para que los estudiantes puedan mejorar sus procesos de aprendizaje. Para eso es la evaluación. Para eso es la evaluación maestra. Entonces, si todos se sacan 20, bienvenidos sean, pues, porque finalmente 5 de competencia es bien difícil, tampoco imposible. Pero si todos se sacan 20, que bien, pues siéntanse contentos como si ustedes han autorregulado permanentemente, ¿está bien o no? Porque si no, miren, ustedes dicen, no, pero ¿cómo? Maestro que diga eso, quiere decir que su propósito ha sido siempre jalar. Oye, que mi propósito es quiénes están bien, quiénes están jalados. No, pues, mi propósito tiene que ser que quien está jalado tiene que superar, tiene que mejorar, tiene que aprender. Ese tiene que ser mi propósito. O sea, que autorregulen sus procesos de aprendizaje. Este punto es sumamente importante, la evaluación como aprendizaje. Es decir, la evaluación me va a permitir aprender. Producto de la evaluación, voy a aprender. ¿Es así o no? Si a mí me dicen en qué estoy fallando, ¿puedo superar o no? Pero si no me dicen en qué estoy mal, ¿podré superar o no, maestro? No, pues, ¿cómo yo voy a poder superar una deficiencia, una limitación, alguna situación X que tenga, si a mí no me dicen ni qué ni cómo? Hay que señalar las dificultades que tienen sus niños de manera asertiva para que ellos puedan superar esas dificultades. Pero el maestro que se considere buen maestro tiene que tener en su cabeza que esos niños que tienen dificultades, pues esos niños hay que plantear diversas estrategias para llevarlos a las metas. Que la evaluación no es para descalificar, sino que la evaluación tiene que permitir, ¿qué cosa? Mejorar los procesos de aprendizaje. Y por último tenemos este otro punto. Este otro punto. Pero este punto, queridos maestros y maestras, que siempre se utiliza en el aula, la evaluación de o de los aprendizajes. Bien, la evaluación de o de los aprendizajes, que se utiliza para poder registrar y reportar lo que se ha aprendido, es decir, calificar. ¿Y antes la evaluación era así o no? Todo se calificaba. El alumno participaba, nota. Si el alumno participaba, 0,5, ha participado mal. Ya, a ver, ¿era así o no, maestra? La evaluación no puede ser así. Eso hay que erradicar, hay que sacar. Estamos
hablando de una evaluación, como ya bien lo decía acá la profesora, una evaluación formativa. Esa es la nueva propuesta del Ministerio de Educación, la evaluación formativa para formar, para autorregular los procesos de aprendizaje de quiénes, de los sujetos que aprenden.